Vale más un introvertido preparado que un extrovertido improvisando. Siempre. Hola, te saluda Sebastián Lora, especialista en habilidades de comunicación. Y esta es la segunda parte de mi entrevista en Radio Televisión Española en el programa Conversatorios en Casa de América. Si no viste la primera parte, haz clic aquí arriba o en la descripción para verla. Hablamos sobre desarrollo profesional, carisma, miedo escénico, dar visibilidad a tu trabajo y mucho más. En esta segunda parte hablamos sobre lo siguiente. ¿Cómo nos comunicamos los iberoamericanos? La comunicación eficaz en la era digital. La preparación como estrategia clave para comunicarnos con seguridad y fluidez. Y el mayor error de comunicación que dificulta el desarrollo profesional. Vamos a la segunda parte. ¿Cómo comunicamos los iberoamericanos? Tú que has impartido cursos en muchos países. Creo que es injusto meternos a todos en la misma cesta, pero si nos comparásemos, por ejemplo, con los norteamericanos, Estados Unidos, digamos que tendemos un poco más a la improvisación, pero a esto hay que sumarle el que en el colegio, en la universidad y casi ni siquiera en el mundo empresarial se nos enseña de manera estructurada a comunicarnos. Lo que significa que salimos allí al mundo a ver lo que ocurre. Y hay una creencia errónea alrededor de la comunicación y es que creemos que solo por el hecho de saber hablar sabemos comunicarnos eficazmente. Y la realidad es que no es así, porque sobre todo en el plano profesional, donde necesitas alcanzar un objetivo para poder sacar adelante tus ideas y proyectos, la comunicación ha de ser estratégica y eso requiere sentarse a pensar, estructurar adecuadamente y luego ir adquiriendo rodaje que te permite ganar en fluidez y en seguridad. Claro, si lo que pretendes en la vida es improvisar, por mucho que sepas sobre tu materia, te vas a quedar muy corto. La mejor improvisación es la improvisación preparada. Sí, atribuyen a Mark Twain una frase que decía: me toma más de 3 semanas de preparación poder dar un gran discurso improvisado. ¿Por qué? Porque necesitas tener las herramientas, no solamente en cuanto al conocimiento técnico, sino poder adaptar ese conocimiento a las personas que tienes enfrente y el contexto en el cual estás junto con ellos. ¿Ha cambiado la comunicación en esta era digital en los últimos años? Sí, sobre todo por la inmediatez. A día de hoy lo queremos todo ya. Si recuerdas cuando utilizábamos un módem para conectarnos a Internet, tenía que sonar... Cuando Internet hacía ruido. Sí, cuando Internet hacía ruido y la descarga de las páginas tardaban muchos segundos, a veces minutos. A día de hoy lo necesitamos todo ya y eso ocurre no solamente con nuestra costumbre de consumo de contenido, donde yo creo contenido online, sino también en el día a día. Vamos muy deprisa y lo necesitamos todo más rápido, lo que aumenta la exigencia o el reto por conseguir transmitir mensajes más impactantes más rápidamente. ¿Y cuáles son hoy las claves para comunicar? Hoy, yo diría que independientemente de lo que comentamos en la pregunta anterior, siguen siendo las mismas. Lo que cambia es un poco el contexto. Yo enseño en los cursos que la comunicación eficaz es como un iceberg. El iceberg solamente ves la punta desde fuera, pero para que esa punta se mantenga sólida y estable encima de la superficie, necesitas una masa muy superior en tamaño, en peso, en masa, que la sostenga. La comunicación eficaz es un iceberg porque cuando vas a esa reunión, a esa entrevista, a esa presentación de tu proyecto, eso es lo que ve la gente desde fuera. Pero para que eso salga bien, necesita una masa muy superior en esfuerzo, que te permita conseguir que eso que ve la gente, que es tu mensaje, lo que escucha, tus diapositivas o recursos visuales si vas a utilizar, tu atuendo, tus gestos, la conexión que se genera con las personas, para que eso salga bien, tiene que haber un trabajo muy superior en tamaño, en esfuerzo sobre todas las cosas. Y eso comienza por sentarte a pensar, planificar. Y es ahí donde cambia un poco ahora versus hace unos años, porque lo primero que tenemos que entender es el contexto en el cual nos desenvolvemos. La profesora de lengua española en la universidad, cuando estudiaba ingeniería industrial, me decía que contexto es todo aquello que te ayuda a entender una situación y que para poder entenderla es útil que te hagas preguntas del tipo quién, qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto, etc.
Y cuanta más información tengas sobre todas estas cuestiones, mayor control tendrás sobre la información y podrás adaptarla de una manera más estratégica. Por lo tanto, el contexto es crucial y por eso la diferencia entre la comunicación, por ejemplo, digital versus la no digital, o también la digital hace unos años, porque el cuándo y el dónde también influyen sobre lo que ocurre en ese intercambio. No obstante, independientemente de que haya sido hace unos años, ahora o incluso a futuro, lo primero es entender a quién tienes enfrente, qué le motiva, qué necesita, qué problema tiene, para que de esta manera descubras si eres capaz de aportarle algún tipo de valor. Y eso significa resolver esos problemas o ayudarles a satisfacer sus necesidades o alcanzar aquello que necesita. Entonces, todo comienza con eso, en buscar entender a quién vas a tener enfrente y tener muy claro el objetivo que quieres alcanzar. Y con dos estos elementos, con estos dos, puedes comenzar a darte cuenta de qué vas a hablar, de qué no vas a hablar, con qué vas a defender tu planteamiento, qué evidencias vas a utilizar, qué historias, recursos en general como ejemplos, o si necesitas o no algún tipo de ayuda visual, o el atuendo que te vas a poner, todo parte de sentarte a pensar, y esa es la base de todo, que es donde diría que pecamos la mayoría de las personas, si nos ceñimos al mundo hispano, en cuanto a improvisación se refiere, no nos sentamos a pensar en todo esto, y por eso ves a muchos comerciales que tienen su presentación de copia y pega, o el mismo maletín, independientemente de cliente que van a visitar. Y a veces tienen suerte y consiguen convencer, pero en muchos casos no lo consiguen porque lo que están transmitiendo no se adapta al contexto de la persona que tiene enfrente. Esa es una de las claves. ¿Hay más? Esa es la más importante. Entender el contexto y pensar bien en privado para poder hablar bien en público. Una vez tienes eso, lo siguiente, dentro del iceberg, la fase 2, que todavía está debajo de la superficie, es la preparación. Y preparación dentro de esta perspectiva o este modelo es construir, tener una estructura clara que dé el contexto suficiente al inicio, hablando del problema que vengo a solucionar, luego solucionando dicho problema y evidenciando las ventajas de hacerlo y tu metodología y tus capacidades con el fin de que la otra persona no solamente entienda el valor de lo que ofreces, sino al mismo tiempo que crea en tus capacidades y comience a confiar en que puede darte ese recurso a ti. Y el recurso puede ser su tiempo, su dinero, su prestigio, en función del contexto en el que estés. Porque si es un cliente, lo que le estás pidiendo a cambio es su dinero. Si es tu jefa y quieres promover una nueva estrategia o un nuevo procedimiento, lo que estás pidiéndole es su prestigio, porque la convences a ella, pero ella tiene que venderlo hacia arriba. Y si eso no sale bien, es su prestigio el que está en juego. Por lo tanto, aquí está poniendo en juego ese recurso. O si estás intentando vender un proyecto entre departamentos, estás pidiéndole a la gente tiempo para dedicar a reuniones, a informes y poner tu proyecto en su lista de prioridades. Por lo tanto, primero planificar, es decir, pensar, luego construir de una manera bien estructurada, con cierto equilibrio entre la razón y la emoción. Y eso significa no solo que sea relevante, que aporte valor, que resuelva problemas, tu idea, pero al mismo tiempo que ayude a la otra persona a entusiasmarse. Y eso lo consigues con una historia, lo consigues con ejemplos muy vívidos, lo consigues con el intercambio y la interacción. Una presentación no es necesariamente un monólogo. De hecho, yo soy más de la opinión de que tenemos que generar una conversación, incluso si estás frente a miles de personas. Miles de personas, no hay una conversación propiamente dicho, pero quieres generar esa conversación en la cabeza de la gente. ¿Cómo te sientes cuando te levantas por las mañanas? Es una pregunta retórica que puedes utilizar en una charla frente a muchas personas y vas a conseguir que comience esa conversación en su cabeza. Y claro, cuando eres capaz de equilibrar la razón para que vean que lo que ofreces es útil, pero al mismo tiempo les entusiasmas a través de las historias, de la interacción y de tu propio entusiasmo, es razonablemente más simple que la gente quiera avanzar en el proceso, pero no sin antes haber ensayado. El ensayo es crucial, sobre todo cuando estás planteándote presentar una idea en una reunión muy importante. Imagínate que tienes que ir a una reunión de comité o es la primera vez que vas a visitar un cliente. Yo recuerdo hace como unos 12, 13 años que visité a una clienta potencial, pero que en mi trabajo anterior habíamos colaborado antes. Entonces llegué allí con la confianza de quien está seguro de que me va a reconocer, que se va a alegrar de mi presencia y que por lo tanto la conversación iba a fluir. Error. Me senté allí y al poco tiempo me di cuenta que no se estaba enterando de quién era y me puse nervioso y me quedé en blanco.
¿Por qué? Porque no llegué ni siquiera con los 2 o 3 puntos de los que quería hablar apuntados. Y esa preparación y luego el ensayo, si es una presentación importante, si te estás subiendo a un escenario en un evento con muchas personas, es lo que te permite, entre otras cosas, ganar en fluidez, en seguridad y asegurarte de acordarte de lo que tienes que decir. Entonces, todo esto en conjunto, planificar, es decir, pensar en tu contexto, el público, el objetivo y el mensaje. Luego estructurar, es decir, la preparación en sí, construir tu charla o tu mensaje y luego ensayarlo. Si es la primera vez que lo dices, te permite luego llegar a esa punta del iceberg y conseguir que el trabajo salga lo mejor posible. ¿Cómo lo ensayamos? ¿Verbalizándolo? ¿Estudiándonoslo? ¿Delante de un espejo? ¿Delante de gente? Yo no propongo una única manera, porque hay muchas personalidades o tipos de personalidades, muchos estilos de aprendizaje. Yo digo lo que a mí me ha funcionado y que luego la gente acabe decidiendo cómo lo hace. Yo soy de la opinión de que en mi tipo de personalidad y mi manera de aprender, yo tengo que guionizar la presentación completa. Es decir, de la primera palabra hasta la última en una secuencia, porque eso a mí me ayuda a entender que las ideas fluyen, que no hay lagunas de información, que hay coherencia, y a partir de ahí, cuando eso ya está montado, validado, corregido, a mí me es útil decirlo en voz alta. Comenzar con la introducción y repetirla varias veces hasta que soy capaz de decirla con palabras distintas, porque aquí no se trata tampoco de memorizar palabra por palabra todo lo que dices, porque es como una cadena con eslabones. Si se te olvida una palabra es como cuando se te rompe un eslabón de la cadena se rompe y ya no hay manera de conseguir volver a unirla. Y esto le pasó al director de cine Michael Bay, 2014. Estaba una presentación auspiciada por Samsung en el evento más grande de tecnología en Las Vegas, frente a miles de personas. El tipo se quedó completamente en blanco porque el texto del teleprompter dejó de salir. Claro, el señor estaba hablando de sus impresiones como director de películas de grandes efectos especiales y cómo se iba a ver en una gran pantalla de una resolución brutal. Por lo tanto, iba a hablar de su experiencia. ¿Pero qué? Siendo el tipo que es, muy probablemente se lo escribió otra persona, lo validó su asistente, se subió al teleprompter y probablemente no lo leyó ni una sola vez. Claro, en el momento en el que deja de salir el texto en pantalla, una persona que está acostumbrada a estar detrás de la cámara y no enfrente, con 3.000 personas justo delante, pues es normal que luego te ponga nervioso y que te puedas quedar en blanco. Y es por eso que necesitamos ser capaces de dedicar el tiempo suficiente a verbalizar lo que decimos. Porque cuando verbalizamos lo que decimos, las ideas fluyen. Y yo esto lo comparo con construir una autopista. En el proceso de construir una autopista, justo antes de poner el asfalto, la autopista la puedes transitar en un 4x4, pero un poco de manera accidental y puedes llegar al destino. Cuando pones el asfalto, todo fluye y puedes ir de una manera tranquila, pero a mucha velocidad y sobre todo de forma fluida. Pues el ensayo es como ese asfalto, es lo que te permite que las ideas vayan fluyendo y que no te tropieces, que evites las muletillas o coletillas o equivocarte en lo que sea que tengas que decir y por lo tanto, de principio a fin, puedas decir lo que quieres decir sin la necesidad de casarte con las palabras concretas, sino teniendo muy claro la secuencia de ideas que quieres transmitir y ser capaz de decirlas con las palabras que surjan en el momento, sabiendo que, aunque gestiones el miedo, estará ahí. Bueno, estas son las claves para comunicar, ¿no? ¿Se nos escapa alguna? Podríamos profundizar mucho, pero yo diría que la clave es eso, sentarte a pensar y entender el contexto, construir algo, ensayarlo y luego, cuando estás frente a la gente, buscar pasártelo bien. ¿Y los principales errores? Sería, en cierta medida, darle la vuelta a todo esto. Un error muy habitual es no buscar esa visibilidad. Hay personas que son de una personalidad más retraída, más introvertida y que prefieren no estar bajo la mirilla de las personas. Claro, muchos extrovertidos y extrovertidas consiguen mejores oportunidades porque están ahí fuera, haciendo ruido. Eso no significa que como introvertido vayas ahora a los grandes eventos, comiences a hablar más fuerte, subirte al escenario y hacer el payaso. De lo que se trata es comenzar a buscar dentro de tu propia personalidad aquellas situaciones de visibilidad. Y el error número 1 es no buscar esa visibilidad. Y yo a esto le llamo tu contexto carismático. Es entender esas situaciones donde se te da mejor,
Y si eres una persona más de mañana que de tarde o de noche, pues buscar oportunidades de mañana, o situaciones, o reuniones, o encuentros de mañana. Si eres más de petit comité que de gran público, intentar ir a eventos o reuniones donde hay menos gente, que eventos de networking donde hay un montón de personas, te ayudará a sentirte más cómodo en esa situación. Y lo mismo ocurre con el tipo de persona con la que interactúas, que no siempre podemos controlar, pero por ejemplo cuando te dedicas al mundo comercial, y hay muchos grandísimos comerciales que son más reservados que pomposos, si tienes un abanico amplio de posibilidades, de clientes potenciales, intenta, en la medida en la que puedas, ir primero a aquellos perfiles de personas donde haya mayor posibilidad de conexión. Si esto lo llevamos a un plano social, significa comenzar a asistir a encuentros sociales donde el eje central del encuentro sea una afición tuya, como un club de lectura, por ejemplo. Ahí, casi con total seguridad, vas a encontrar personas afines con las que puedas conectar más fácilmente. Por lo tanto, ganar visibilidad en esas situaciones donde te sientas más cómodo te va a ayudar a avanzar poquito a poco. Yo diría que ese es el error número 1. Bueno, pues con este error nos quedamos porque es que nos ha pasado esta media hora volando. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Y casi no hemos respirado. Así que, Sebastián Lora, especialista en habilidades de comunicación, muchas gracias por estar en estos conversatorios y hasta una próxima ocasión. A ti, Julio, y al equipo. Y a ustedes les esperamos dentro de una semana aquí, el mismo día, a la misma hora. Seguiremos conversando. Bueno, ¿qué te ha parecido? Si te ha gustado, me encantará que la compartas con aquellas personas que conozcas a las que les pueda ir bien conocer estos conceptos y llevarlos a la práctica. Porque, como me encanta decir, en igualdad de condiciones, quien comunica mejor, gana. Nos vemos en otro vídeo.